Ya tengo el placer de estar con Axel Kaiser. Bueno, seguramente que lo conozcáis, no merece mucha presentación, ¿no? Doctor en filosofía, es abogado chileno y está aquí en España, estará unas semanas, meses con nosotros. Y precisamente hoy venimos a hablar de su libro que recientemente tiene cabida aquí en España, El economista callejero, un libro que, por cierto, fabuloso, fantástico, que es imprescindible. Yo, Axel Kaiser, le estaba contando antes en privado, es una de las personas con las que me introduje en la corriente liberal libertaria. Con su libro Miseria del intervencionismo, fue uno de los primeros libros junto al de Economía, una lección de Hazlitt que me he leído. Y sinceramente que le tengo que dar las gracias a Axel Kaiser por introducirme en esa corriente liberal libertaria ya hace bastantes años. Axel, un placer, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo. Bueno, en El economista callejero tratas cuestiones de economía, para hacer un resumen, digamos, básico, ¿no? Pero que las pueda entender todo el mundo. O sea, cuestiones incluso difíciles, porque tratas, por ejemplo, la utilidad marginal decreciente, es decir, conceptos económicos que pueden llegar a ser difíciles de comprensión, pero de una forma que con ejemplos es de fácil atracción, ¿no? Y una de las primeras cuestiones que pones de manifiesto en tu libro es que es importantísimo para vivir trabajar, pero trabajar en cuestiones productivas, no trabajar por trabajar. Y precisamente esto está muy de actualidad, porque aquí en España lo que más está creciendo en los últimos años es el empleo público improductivo. Bueno, esa es una manera de arruinar un país, ¿no es cierto? Cuando tú, como gobierno, y esto es típico de América Latina, para disfrazar las cifras de desempleo, empiezas a contratar a la gente y la metes en el Estado, y eso significa que tienes personas que no están produciendo, creando riqueza en el sector privado, pero que están viviendo a expensas de la riqueza que crean los demás trabajadores en el sector privado, y en consecuencia estás entrando en una dinámica parasítica, donde cada vez más gente vive de los que producen. El caso argentino es el más patético en este sentido, porque tú tienes 8 millones de personas que trabajan en blanco y pagan impuestos, y 20 millones que viven de esas 8 millones. Y ahí lo tienes tú, un país que llegó a ser el más rico del mundo en ingreso per cápita en 1896, según algunas estimaciones. Era potencia mundial. Sí, y con un crecimiento económico, digo, sin precedente en la historia y muchas otras cosas. Hoy día, más de 40% de pobreza, 60% de inflación, Estado quebrado. Y eso es cuando tú entras en la dinámica de que todo el mundo vive a expensas de los demás. Se acaba, ¿cierto?, la posibilidad de tener un país próspero. De hecho, Axel, en este sentido, tal y como pones de manifiesto en tu libro, hay dos formas de vivir, ¿no? Del trabajo propio o del trabajo ajeno, y si el trabajo ajeno es vía caridad o vía coacción. ¿Por qué, por ejemplo, si voy por la calle, me roban el móvil, nos damos la mano a la cabeza? Es que me han robado, y sin embargo el Estado, de forma coactiva, nos roba, podemos decir, mes tras mes vía impuestos, y se entiende como algo normal, como algo completamente legítimo. Y cuantos más impuestos, a pesar de que, bueno, en ciertos casos está mal visto subir impuestos, pero se entiende como normal. Y si nos suben los impuestos, pues lo vemos bien. ¿Cómo puede ser que esa violencia legítima del Estado, como diría Max Weber, pues se entienda y se justifique tanto? Y es porque, como el mismo Max Weber decía, es una violencia considerada legítima, y por lo tanto no genera el mismo rechazo. Ahora, también hay que reconocer que en ciertos sentidos es más civilizada, de acuerdo a ciertas normas que se aplican, a las que uno puede atenerse, lo puede predecir, y por lo tanto no tiene el carácter tan sorpresivo, disruptivo que tiene un asalto en la calle, ¿cierto? Ahora, a cambio de que el Estado nos saque y nos confisque ese dinero, le pedimos que no nos asalten en la calle, porque tiene el monopolio de la violencia física considerada legítima, cosa que no cumple en América Latina, te lo digo, en ningún país. Entonces se convierte nada más que en una organización de personas que está saqueando al resto y no les provee absolutamente nada, ¿cierto? Además de ser muy corrupto. Pero desde el punto de vista económico, es una confiscación, es un robo, en cierto sentido, de la propiedad de los individuos, no cabe ninguna duda. Y el Estado, como explica Franz Oppenheimer, surge del robo. Históricamente, esto es un análisis histórico-sociológico y no un análisis filosófico. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar esto? Yo creo que porque nuestra cultura está impregnada en estatolatría. Es una religión, básicamente, la idea de que el Estado nos provee. Y esta religión la ves tú en todas partes. La ves en España, obviamente en América Latina, pero también la ves en Alemania, la ves en Francia, la ves en distintos países, y nos conduce a que una y otra vez esperemos que resuelva todos nuestros problemas
con cargo a terceros, arruinando nuestra sociedad o por lo menos generando problemas importantes. Y en este sentido, profundizando, claro, tenemos esa falacia, ¿no?, inmersa, casi intrínseca, ¿no?, podemos decir, de que el Estado nos provee, de que el Estado da cosas gratis, de que el Estado pues sobrevive motu propio, pero lo cierto es que el Estado sobrevive gracias a los impuestos que de forma coactiva nos extrae, nos roba, podemos decir. Entonces, esto deriva en que sin iniciativa privada, sin empresas, sin personas que puedan pagar esos impuestos, el Estado no puede sobrevivir. Entonces, ¿cómo puede ser que ese mismo Estado que sobrevive gracias a la iniciativa privada obstaculice la creación de empresas, en no pocos casos, obstaculice esa iniciativa privada? A ver, es que los conceptos son súper importantes para pensar con claridad. Entonces, lo que tenemos que explicarle a la ciudadanía es que el Estado no existe como una abstracción, así flotando en la estratosfera. Y lamentablemente ese concepto, el de Estado, ha sido uno de los más perniciosos porque se desvinculó de su origen histórico y sociológico y se sumergió en una corriente de pensamiento religiosa. Y de hecho, acuérdate que Oppenheimer explica cómo se produce esto. Es básicamente teólogos protestantes alemanes los que elevan el Estado a categoría divina. Después tienes pensadores como Hegel, que de ahí se inspiran y hablan del Estado como la consumación del espíritu universal en la tierra y todas esas cosas. Entonces, el Estado es un grupo de personas. El Estado es Pedro Sánchez, el Estado es Pablo Iglesias, el Estado son los políticos, el Estado son los funcionarios estatales, burócratas, ¿cierto?, que persiguen su propio interés. Porque acá hay un cuento que es muy interesante, que es la gente denuncia a los empresarios porque persiguen su fin de lucro, su propio interés, su beneficio. Podemos lo dice todos los días. Claro, es decir, Podemos decir, pero nació diciendo eso. claro, pero Pablo Iglesias no persigue su propio interés, ¿no? Sí. Ni con las asesorías como en Venezuela tampoco, no perseguía su propio interés, era todo por el pueblo, su mansión es por el pueblo. No, toda esa gente persigue su propio interés, no persigue el interés del pueblo. ¿Hasta cuándo vamos a creer esta estupidez? Entonces lo que tenemos que hacer es limitar la capacidad de meternos la mano en el bolsillo, la rapacidad, la voracidad de estas personas que persiguen su interés, pero con nuestra plata, no con la de ellos. Y es increíble que sigamos apoyando políticos que se las dan de generosos porque van a dar todo tipo de derechos sociales que nunca financian ellos con su propio dinero. Y la gente los sigue y los apoya. Y dice qué buena persona que es Pedro Sánchez o Pablo Iglesias porque nos va a dar todas estas cosas gratis. Cuando ellos no lo están pagando de su bolsillo, están quitándoselo a otros para dárselo a esto y entre medio ponen a sus amigos a vivir del gobierno, a repartirle a los partidos que los apoyan, a las redes de poder, porque todo esto finalmente es una excusa para estar en el poder encaramado por sobre los demás. En España, de hecho, por añadir temas de actualidad, estamos con el gobierno más grande de toda la historia democrática de España, es decir, el gobierno con más ministerios, con más cargos puestos a dedo, con más asesores, es decir, el gobierno más elefantiásico de toda la historia. Que los socialistas tienen este problema con el mercado que no solo es ideológico. Como es gente a la que no le gusta trabajar, porque esa es la verdad, la mayoría son personas, los que son de carrera, no trabajan, no han producido en su vida nada, ni han creado empleos, ni han pagado impuestos. Entonces ven en el Estado una salida, ¿cierto?, para poder vivir a un nivel alto, porque todos están en el segmento socioeconómico más alto, sin tener que hacer esfuerzos productivos, es decir, sin depender del voto, de la democracia del mercado, que es la que determina cuánto tú vas a ganar porque valora lo que me estás ofreciendo. Se hacen del aparato de coacción, ¿cierto? Y les traen las rentas a los otros y cuando están arriba meten a todos sus amigos, meten a todas sus redes para poder, ¿qué?, garantizar el control sobre el Estado, incluso cuando ellos ya no estén, en muchos casos, porque tienen sus redes de poder metidas adentro. Y en muchos países, no sé, en España, cuando tú metes a alguien de tu partido en el empleo estatal, no hablo de empleo público, porque no es empleo público, es empleo estatal,
ellos pagan un porcentaje, ¿cierto?, del salario que tienen al partido político que los metió en el... Es muy normal, de hecho, con Podemos estaba la coña que no era coña, que es toda la verdad, ¿no? Y es que, claro, le exigía a Podemos, a la gente que estaba militando, a los cargos públicos y políticos de Podemos, que que ganase como máximo 3 salarios mínimos y que el resto, todo aquello que superara los 3 salarios mínimos, que se lo diera al partido, a Podemos, es decir, que todo eso lo diera para el propio partido. Claro, todos lo cumplían, excepto el propio Pablo Iglesias y Montero, que luego, en cuanto vieron que empezaron a ganar pasta llegando al gobierno, etcétera, pues dijeron, eliminaron la medida, es decir, ya se podía ganar más de 3 salarios mínimos. O sea, es que es una cosa verdaderamente de hipócritas y es ahí escandalosa. Eso es muy propio también de los socialistas, ¿no? Son el equivalente a la gente que predica moral sexual y tiene todo tipo de escándalos encubiertos por otro lado, y ellos predican esta moral, este purismo realmente absurdo, ¿cierto?, casi franciscano, de que hay que hacer votos de pobreza y que no se puede vivir con mucha desigualdad, hasta que ellos tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces les resulta como discurso, es una estrategia para parecer bueno, encaramarse en la ola que los va a llevar al poder y a los privilegios, y una vez que están ahí, eso se convierte en algo que para ellos, por supuesto, es aceptable. Y en el caso más extremo de los revolucionarios como Castro, como Chávez y todas esas personas, además es necesario, porque tú no puedes hacer la revolución y no puedes estar protegiendo al pueblo. Acuérdate que la revolución nunca termina, la revolución es permanente y eterna, porque tienes que estar protegiendo al pueblo una vez que llegaste al poder de los enemigos de la revolución. De ahí se justifica que se mantengan en el poder sine die. Exacto, justificas que estés en el poder para siempre y justificas todos los privilegios que te da el poder, porque por supuesto si estás haciendo la revolución tienes que andar en un jet privado. ¿Cómo vas a estar con el pueblo andando en aviones populares, digamos, que son muchas veces privados, pero para el pueblo, o bien en líneas aéreas estatales? Tú no haces eso, tú tienes tu propio avión. Porque la importancia de tu misión es tal, de proteger a toda la gente. Y como los enemigos de la revolución pueden estar en todos lados, entonces tú tienes que aislarte y vivir en el palacio. Estar rodeado de tu gente más cercana y tu familia también tiene que aislarse. Y andar en autos blindados, con choferes, y moverte y comer la mejor comida, porque tienes que estar en condiciones de defender la revolución. Estoy pensando en Evo Morales y en esa imagen de su avión privado, ¿no? Evo Morales, Nicolás Maduro, Hugo Chávez, son todos unos ladrones. Pedro Sánchez con su Falcon. Bueno, Pedro Sánchez, el anticapitalista Pedro Sánchez en un Falcon. Toda esta gente al final realmente no tiene ninguna vergüenza, y al menos Pedro Sánchez está en un país democrático, tú te puedes deshacer de él. Ahora, no lo puedes hacer con Chávez, no lo puedes hacer con... Y tampoco lo podrías hacer con probablemente el mismo Pedro Sánchez y Podemos, si ellos pudieran redactar la Constitución española como quisieran, que es lo que está pasando en Chile. Pero vamos a la base de nuevo, y esto no sería posible si no fuera por los impuestos, es decir, porque para poder financiar todo lo que llevan a cabo es vía impuestos, vía gasto del contribuyente, porque el dinero público no existe como tal, existe el dinero del contribuyente, lo que pagamos religiosamente cada mes los españoles, los chilenos, los venezolanos, etcétera. Claro, si aumentamos los impuestos, eso evidentemente desincentiva, que lo explicas muy bien en tu libro, desincentiva la iniciativa privada. Es decir, si yo produzco, si yo genero riqueza y a mí mes tras mes me extrae y cada mes incluso hasta una cantidad mayor el Estado, eso me desincentiva a que yo siga generando riqueza, que prefiera que otro la genere por mí y que por tanto poder vivir pues del cuento público. Pero por supuesto, porque si yo a ti te castigo por trabajar, por generar valor, por innovar, por crear empresa, te masacro con los impuestos, como es el caso de España, te quito 50% de lo que tú ganas o más, y al mismo tiempo, si no trabajas, te doy una serie de subsidios, de transferencias que pagan los que trabajan, yo estoy creando una sociedad como la Argentina, cada vez más, donde tú terminas con incentivos para obviamente no trabajar, no producir, lo que empobrece a la sociedad, porque hay menos stock de riqueza disponible, ya que tú no estás participando de la producción, y al mismo tiempo vivir del Estado, ya sea como porque trabajan en el empleo estatal o porque te dan subsidios. Entonces, ¿cómo va a funcionar un país así? ¿Cómo vas a salir adelante? Claro, tenemos economías que son lo suficientemente robustas como para que España no sea Venezuela, tiene la suerte de estar en Europa y en la Unión Europea, si no este país no creo que sería
mucho mejor que un país promedio latinoamericano. No Venezuela, pero sería muy parecido. Pero están en la cultura política, lo que hablábamos antes fuera de cámara, gracias a esa cultura política que está inmersa en España, que no entiende o no quiere entender lo que verdaderamente es el liberalismo o el libertarismo, y que todo ese buenismo, ¿no?, que emana del discurso progresista, podemos decir, que realmente progresista no tiene nada, quien realmente permitió progresar a la humanidad pues fue el capitalismo. Nunca hemos estado en un momento con tan poca miseria como en la actualidad gracias a la acumulación de capital, o sea que progresistas, en todo caso, los de ideología liberal y libertaria. Pero vamos, este buenismo cala tanto en la gente que es increíble. Sí, suena bien, se siente bien, es algo que conecta con una dimensión de la psicología humana y particularmente en los pueblos latinos que hemos estado muy influenciados por la doctrina jesuita, que es en esencia, ¿cierto?, populista y religiosa, que busca, ¿cierto?, la construcción del paraíso sobre la tierra. Y en América Latina generó estragos, ¿no? O sea, Fidel Castro, Perón, Chávez, ni hablar del cura Bergoglio, el Papa Francisco, no se explicarían si no fuera por el jesuitismo. O sea, los grandes movimientos populistas estuvieron inspirados por jesuitas, movilizados por jesuitas, también la teología de la liberación, que introduce elementos marxistas a la teología católica y entonces se vuelve revolucionario. Y toda esta idea utópica de construir un paraíso sobre la tierra en el cual la gente no se tiene que esforzar por absolutamente nada, ¿no? Y claro, la desigualdad en este análisis pasa a ser el pecado central. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú tienes desigualdad, destruyes, así lo ven ellos, ¿cierto?, el sentido de comunidad y de experiencia de conjunto, de grupo. Porque tú ya no vives igual que los demás, entonces no tienes un vínculo con los otros cuando tú vas en un avión privado y vas a clínicas especiales y el resto no. Interesantemente, eso es lo que hace Pedro Sánchez, estar en avión privado y en clínicas especiales, y el resto no. Pero ese es el sentido común que prevalece, que es bien primitivo, es una cosa, insisto, muy anclada en esta búsqueda de la utopía. Y el enemigo, por supuesto, en esencia, de ese sentido común es el capitalismo, el liberalismo y el individualismo, la idea de que tú puedes perseguir tus fines y ser feliz a tu forma y proveerte de riqueza y bienestar material. Eso es algo considerado pecaminoso, ¿no?, y contaminante. Hablemos ahora, Axel, si te parece, de inflación, que este es un tema muy de actualidad. Realmente la definición, tal y como la da Huerta de Soto, entre otros, de inflación es el aumento de la masa monetaria en circulación. Eso es lo que es la inflación. Bien, no es el aumento de precios, es una consecuencia de... Pero claro, ahora vemos que la inflación en gran parte no solamente es por la pandemia, no solamente es por la guerra que está en ciernes en Ucrania, sino que por supuesto ya venía de antes y viene sobre todo emanada de un banco central, europeo en este caso, que dota de todo tipo de estímulos monetarios a una economía y que la dopa, por tanto, podemos decir. Y ahora ese mismo Banco Central, que son los que generan, digamos, esa inflación, ese aumento de la masa monetaria, son los que van a intentar solucionar esa inflación que ellos mismos han generado. Es decir, es la pescadilla que se come la cola, como podemos decir ese dicho, y eso explica esos ciclos económicos que, entre otros, lo pone manifiesto Huerta de Soto en sus libros. Por supuesto, la inflación... Esto decía Milton Friedman, es un fenómeno monetario, ¿verdad? Y se explica porque pronto tienes una cantidad de dinero circulando en la economía que entra, la gente la gasta, aumenta la demanda sin que haya un respaldo en un incremento en la producción, por lo tanto los precios suben. Y te alcanza cada dólar, cada euro marginal que tienes para comprar menos. Entonces, es un fenómeno monetario. Y esto de que lo esté causando la guerra entre Ucrania y Rusia o los problemas de suministro en China, por cierto, hay una incidencia de eso, pero no es correcto. Esto es fundamentalmente creado por los bancos centrales y la política totalmente desenfrenada de gasto de parte de los estados, en el caso de Estados Unidos, en el caso de los países de la zona euro, que fueron además muy responsables en cómo manejaron la pandemia, con cuarentenas contraproducentes en muchos casos. Absurdas. Efectivamente, con pandemia, por ejemplo, cuando hablábamos antes, es que el propio Estado fue el que paralizó la economía. Lo que no hizo... Claro, y eso evidentemente también genera, digamos, que aumente las consecuencias de la inflación. Absolutamente, lo que no hizo Suecia, lo que no hizo Florida, lo que no hizo, en cierto sentido, al menos como otros lugares de España, la misma Madrid, pero
¿Por qué, si es que la inflación fuera un problema global que están teniendo todos y es producida por la guerra y por el problema con China, ¿por qué Suiza no tiene inflación? ¿Por qué tiene un tercio de la inflación de la zona euro? O porque España tiene más que el resto de países. Somos el país de la Unión Europea con mayor número de inflación que no el resto de países. Porque unos más y otros menos. Si fuera una cuestión global, estarían equilibrados. Pero hay varios países que tienen inflación alta. Sí, sí. Pero Suiza tiene un 2%, 2,5%. China no tiene inflación. Menos de un 2%, lo mismo que Japón. Y dependen igualmente de los mercados de energía, dependen Argentina, igualmente Venezuela de... desbocada. Claro. Que ojalá tuvieran Argentina, el otro día entraba una televisión de Argentina y decía, ojalá tuviéramos un 8,7% de inflación que tiene el No, país. eso para ellos Claro, es un sueño. sería un sueño. Tienen más de un 50, un Por eso. 60. Entonces, ¿por qué? Porque imprimen todo ese dinero. Acá fue exactamente lo mismo y la inflación llegó para quedarse un rato o un buen tiempo. Vamos a ver. Probablemente todo el 2023 va a seguir con inflación alta y con bajo crecimiento económico o cero crecimiento económico, incluso recesión. O sea, va a tener esta inflación. Vamos a pasar a uno de los temas que estás en tu libro y quizás a una persona que no entienda o que nunca haya leído de liberalismo o de libertarismo, pues no entienda. O sea, no hay que buscar, tú lo dices, la igualdad, hay que buscar la productividad. Y esto a veces, claro, cuando yo digo es que el objetivo a perseguir no es la igualdad, y la gente se queda, pero ¿qué está diciendo? O sea, no quiere la igualdad, no quiere que todos seamos iguales. Desde luego, la igualdad es pecaminosa, podemos decir, porque eso hace que no queramos mejorar, ¿no? Es decir, que impida la mejora y la innovación. Pero desde luego, claro, lo que hay que conseguir es la productividad, es decir, porque es más recomendable no ser igual de pobres, sino que haya desigualdad, pero que sea en general un país más rico. Sí, lo que yo sostengo es que tenemos que perseguir la prosperidad. Tenemos que dejar que la gente en libertad despliegue sus talentos y sus capacidades y persiga sus fines. ¿Cómo hacer eso algo negativo, algo inmoral? Claro. Decirle a Rafa Nadal, gana Roland Garros una vez más. ¿Por qué eso es inmoral? No, es que es injusto para los demás jugadores porque no todos pueden ganar tantas veces Roland Garros. Y además se hace millonario en el proceso. Ah, no, es que con Rafa Nadal no hay problema. Ahí está bien, pero en todos los demás casos con Amancio Ortega está mal. ¿Por qué? ¿Por qué está mal con Amancio Ortega? Y sí está bien con Rafa Nadal. O sea, solo porque es una estrella que nos entretiene. Es el mismo proceso de mercado, la misma libertad la que los conduce a ambos a tener mucho éxito en las distintas áreas, con la diferencia de que Amancio Ortega paga mucho más impuestos, genera mucho más empleo, sube los salarios, no solamente la gente que trabaja con él, sino que además de todos los que compran en Zara. Entonces, eso es lo que nosotros los liberales defendemos. Si como resultado emerge una sociedad súper igual en la abundancia, no tenemos ningún problema. Bienvenida. Y además que el lucro individual, que el lucro es algo fundamental y que hay en cualquier intercambio económico, es decir, el lucro individual, el lucro de Amancio Ortega, es que repercute, como decías, Axel, en un beneficio de la sociedad. Es decir, es que todo deriva. Es que es una expresión de un beneficio de la sociedad. Es decir, yo no puedo ser un panadero exitoso si la gente no me compra el pan, y la gente no me compraría el pan si no considerara que el pan vale la pena lo que están pagando por él. Sí, la gente necesita comer pan, por lo tanto yo estoy resolviéndoles un problema. La gente necesita comprar ropa. Por lo tanto, Amancio Ortega les resuelve un problema. Y claro, ropa de lindo diseño, de calidad razonable, a precios bajos. Con lo cual, mi salario aumenta, aunque no trabaje en alguna tienda de Zara o para la empresa o para las empresas de Amancio Ortega. ¿Por qué aumenta? Porque ahora pago menos por una prenda de ropa que antes pagaba 20%, 30% más y tengo un mayor ingreso disponible. Claro. Gracias a un señor que yo jamás en mi vida conocí y ni siquiera tengo una relación laboral con él. Entonces, la gente tiene que entender esto. Cuando castigamos a los Rafael Nadal de este mundo, en las distintas áreas, y les impedimos jugar, porque nos da envidia que les vaya bien, arruinamos todo el juego. O sea, no podría tener el tenis el nivel que tiene si no fuera por los Djokovic, los Nadal y los Federer de este mundo. No podría ser, que son muy desiguales respecto al resto de los jugadores, por el éxito que han tenido. Y lo mismo pasa a nivel económico. Ahora, tiene que haber competencia, como la hay en el tenis.
Ahí gana el que juega mejor. Y no tiene que haber protección del Estado, privilegios, subsidios, que en la economía suele haberlos, porque también se arreglan con los políticos. Y para que pueda haber competencia, podemos decir, tiene que haber desigualdad, es decir, tiene que haber diferencias entre los individuos para que pueda existir esa competencia que genera innovación y genera mejoría en la sociedad, evidentemente. Totalmente, y la competencia por definición va a implicar la desigualdad desde el punto de vista de que los resultados de la competencia, ¿cierto?, no van a ser exactamente idénticos para todas las partes involucradas. Pueden ser buenos para todos. Tú puedes tener distintas fábricas de autos. En el caso de Alemania tienes Porsche, tienes BMW, tienes Mercedes, por ejemplo, Volkswagen. Todas esas empresas compiten entre sí, sobre todo BMW y Mercedes y Porsche, más o menos, al menos, y les va todas bien. Claro, tal vez Mercedes quisiera que solo se vendan Mercedes, entonces pues que mejore, que el Estado claro. le dé una protección especial para que solo se vendan Mercedes. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ponernos, pero en igual regla del juego todos salimos beneficiados con esa competencia que se está dando ahí y ellos van mejorando, tienen incentivos para ofrecer mejores carros, con mejor tecnología y así sucesivamente. ¿Cómo nos cuesta tanto entender todas estas cosas? Y son tan básicas y tan lógicas y tan sencillas de entender, ¿no? Es decir, que no estamos aquí hablando de una ecuación es que nosotros, o de trigonometría. nuestro problema como liberales es que somos muy racionales, estamos muy conectados con la realidad. Mientras que los socialistas y la gente antiliberal está conectada con... son mejores en el discurso también. Es que están conectadas con poesía, con sueño y con utopía. Y venden una fantasía. Claro. Los seres humanos caemos fácilmente en los relatos y en las narrativas fáciles, atractivas, entonces las compramos porque nos hacen sentir bien. Claro. A mí lo que te digo yo no te está haciendo sentir bien, te está haciendo entender las cosas. Claro. No te está dando soluciones fáciles. Claro. Sí. Soluciones fáciles desde su punto de vista, claro. Es decir, porque decir que el Estado te va a proveer de servicios gratis, de que vas a ir mucho mejor, si el Estado te da tal cantidad, tal recurso, tal bien, tal servicio, pues es mucho más sencillo que decir que tienes que tener... Sí, y ahí hay un tema que es psíquico, muy profundo, ¿no? Que la gente prefiere ser oveja que ser león. También, ¿verdad? Hay muchas personas que prefieren vivir como un perrito, digo, domesticado, que le están tirando comida y se la come ahí, ¿cierto?, sin tener que hacer ningún esfuerzo, que vivir como un lobo que sale a cazar. Y eso es lamentablemente problema de nuestra cultura, sobre todo hoy en día, y tenemos que lograr despertar el lobo, el león que está dentro de la gran mayoría de las personas y que le han adormecido estas promesas falsas de los líderes políticos que pretenden, ¿cierto?, tenerlos a todos domesticados, dándoles un par de migajas, mientras ellos viven con los grandes privilegios acá arriba. Y para concluir, Axel, me gustaría hablar de la teoría del valor subjetivo, porque esa teoría invalida por completo la teoría de la explotación de Karl Marx, que está tan extendida. Es decir, con simplemente explicar la teoría subjetiva del valor, también la utilidad marginal decreciente, con esas dos cuestiones es que se invalida por completo la teoría básica del marxismo, que es la teoría de la explotación. Sí, el marxismo debe ser uno de los fraudes más exitosos en la historia de las ideas a nivel mundial, si no el más exitoso. Toda la estructura teórica marxista se basa en esta idea de la explotación, la teoría objetiva del valor, que ni siquiera es tan original de Marx. También los clásicos liberales. Sí, y Rothbertus y los clásicos liberales, de ahí él se inspiró, pero la formuló de manera persuasiva y es esta tesis, ¿cierto?, de que la ganancia del empresario al final es un valor que ha sido creado por el trabajador, que se le ha extraído en forma de plusvalor, y entonces hay, por definición, una explotación porque le estaría trabajando horas no remuneradas al dueño del capital, que éste se quedaría, se las robaría, ¿cierto?, y empezaría a acumular el capital a partir de ahí. Después podemos desarrollar mucho más la teoría, más compleja, pero la estoy simplificando. Y eso está completamente mal y no hay ningún economista serio del planeta, ni siquiera Joseph Stiglitz, que es de los más de izquierda que puedes encontrar, que te defienda esa idea. O sea, el que defiende esa idea hoy día es un charlatán, es así de simple, y no merece ser llamado economista. Ahora, la intuición sigue existiendo.
de manera muy generalizada, de que si hay alguien rico es porque empobreció a otro. Sí, es increíble. Y lo que te explicó Menger y Walras y lo que te explicaron los austriacos y todos ellos. Escuela Salamanca ya en su momento. Escuela de Salamanca, bueno, en su momento antes, ya, incluso hace muchos años, Soto muchísimo. lo ha dicho muchas veces. Sí, 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 sí. Es que claro, el valor está en la mente de las personas. O sea, a ver, Van Gogh se puede haber demorado 1 hora en pintar un cuadro, que hoy en día vale 50 millones de dólares. Yo puedo demorarme 5 meses en pintar un cuadro y no lo vendo ni en 5 dólares. Pero si yo le puse muchas más horas, incluso más materiales, al cuadro que yo pinté, ¿por qué vale menos que el de Van Gogh? ¿Cómo explica eso la teoría objetiva del valor de Marx? ¿O por qué si buceamos, tenemos un diamante y una piedra al lado y cogemos la piedra y no el diamante que está al lado, ¿por qué nos vale más el diamante y no la piedra? El trabajo es el mismo, están al lado, en el fondo del mar. El trabajo que conlleva un buzo y tal es el mismo, pero el diamante vale más y la piedra vale menos. ¿Por qué? Exactamente el mismo. Entonces, la teoría del valor en economía, no estamos hablando del valor estético, del valor moral, estamos hablando del valor económico. Es subjetivo. Está en la mente de las personas y depende por múltiples razones que van desde factores genéticos, psicológicos, históricos, lo que sea, a determinar lo que nos gusta, lo que deseamos, lo que necesitamos y así sucesivamente. Y en consecuencia, es la demanda por un determinado bien lo que va determinando la demanda por los insumos necesarios para producir ese mismo bien también, porque, como digo, el chocolate, ¿cierto?, tiene una demanda, porque satisface necesidades y gustos de las personas. Si nadie comiera chocolate, el chocolate no tendría demanda, no valdría nada. Pero al tener demanda el chocolate, tiene demanda el cacao. Y entonces el cacao deriva su valor económico de la demanda del chocolate. Pero la gente no compraría cacao por comprar cacao. La gente compra chocolate y como el fabricante de chocolate necesita cacao, compra cacao. Y de ahí viene el precio del cacao. No porque trabajaron para cultivarlo y producirlo, entonces el cacao tiene un precio. Porque lo venden así y si no se puede hacer chocolate, no se puede hacer leche, chocolate, lo que sea. Con el cacao no vale nada, nadie te lo compra. Por mucho esfuerzo que tú pusiste y horas de trabajo. Entonces, ahí viene de nuevo esta idea de que los costos determinan el precio final. No. El precio final... ¿Termina el consumidor? Lo determina el consumidor y hace que, en definitiva, todos estos insumos necesarios para el objeto finalmente demandado sea lo que digamos, tenga finalmente se define a partir de ahí. Y eso lo explico acá en el libro, yo creo que muy bien, de manera, bueno, lo digo. Bueno, esto es un 1% de todo lo que se puede encontrar en tu libro, en El economista callejero. Además, con estos mismos ejemplos tan sencillos que hemos puesto, los pones incluso hasta muchos más en tu libro. Vamos, yo creo que es de lectura obligatoria. Lectura obligatoria, no, a mí no me gusta obligar a nadie, sí, pero sobre todo de lectura recomendada. Eso, desde luego que sí que lo es. El economista callejero y todos los libros que tienes publicados, desde Iniciar el intervencionismo hasta La fatal arrogancia, es decir, todos se pueden encontrar en todas las bibliotecas. Axel, ha sido un placer enorme. No, encantadísimo. Muchas gracias por esta entrevista.